Hola y bienvenidos a este video acerca de teoría de colas, que pues es prácticamente ya nuestra última unidad del curso de protocolos. La idea de este video es introducirles los conceptos básicos de teoría de colas con los que ustedes van a ya saber operar las herramientas Extend y Opnet, que son las herramientas con las que vamos a hacer las tareas de simulación del final del curso. En esta introducción pues vamos a ver primero cuál es la motivación pues, que se tiene para hacer estudio de teoría de colas, algunos conceptos básicos, algunas convenciones de notación y por último pues vamos a tratar de los sistemas de cola MM1 que son digamos los más sencillos de entender y con los que vamos a trabajar con la herramienta Extend. ¿Cuál es la motivación para estudiar teoría de colas? Básicamente hacer modelado de sistemas. ¿Qué tipos de sistemas podrían ustedes modelar? Por ejemplo, podrían modelar sistemas que comparten recursos, sistemas de procesos y redes y sistemas de conmutación. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Primero, miremos el caso de sistemas que comparten recursos. Es el caso donde ustedes tienen una serie de usuarios que están esperando acá por acceder a un recurso compartido. Ese caso, pues como se dan ustedes cuenta, se da mucho en la vida real. Por ejemplo, tenemos una fila de espera en un banco. Ahí hay una serie de clientes que están esperando a acceder al cajero para pues obtener servicio de él. El caso del despachador de procesos de un sistema operativo. Ahí entonces tenemos un recurso compartido que es el procesador y el despachador de procesos lo que hace es decir en qué orden deben entonces entrar los procesos al procesador o en qué orden lo deben utilizar. Y el buffer de un enrutador es otro caso de estos, en los cuales pues entonces hay varios paquetes esperando a salir por un determinado puerto del enrutador y de alguna manera entonces tenemos que tratarlos o manejarlos. En el caso, digamos pues en este caso la perspectiva del cliente, tomemos el caso de la fila de espera del banco, este de acá. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué le interesaría a un cliente saber acerca de la cola que está haciendo? Una cosa podría ser el tiempo de espera, es decir, cuánto tiempo me voy a demorar yo esperando a que me atiendan. Otro posible parámetro, el throughput, en este caso estaríamos hablando cuántos clientes son servidos en el sistema en una determinada unidad de tiempo. Y otro parámetro que nos podría interesar es la probabilidad de bloqueo. Ahí estamos hablando, por ejemplo, ubíquense ustedes en un día a principio de mes, cuando toda la gente está haciendo vueltas, los pensionados están cobrando mesadas y demás. Ustedes llegan al banco y encuentran una cola que le da la vuelta a la cuadra. En ese caso, ¿ustedes qué hacen? Dice, no, mejor yo vuelvo otro día. En ese caso se ha presentado una situación de bloqueo en el sistema, es decir, ya tenemos tantos clientes que sencillamente los clientes desisten y se van. Entonces a uno como cliente le podría interesar en este caso conocer la probabilidad de bloqueo, es decir, qué probabilidad tengo de yo llegar al sistema y que esté tan ocupado que me tenga que ir. Desde el punto de vista de la persona que maneja el sistema, digamos en este caso el gerente del banco, a él le podría interesar, por ejemplo, la eficiencia con la que trabaja el cajero. Es decir, si él nota, por ejemplo, que el cajero, que tienen dos cajeros y uno de ellos vive desocupado o haciendo nada, pues él podría optar por decir no, más bien entonces contrato menos cajeros. O en el caso, digamos, del principio de mes, ellos podrían decir, no, pues para este día, más bien entonces contrato varios cajeros extra para que me puedan atender la caja y por lo tanto
despachar rápido a los clientes. Está pues también en este caso el porcentaje de uso del sistema, es decir, qué tanto se utiliza cada uno de los cajeros. Ustedes habrán podido notar, esto se utiliza desde, pues, digamos, por ejemplo, en sitios como en Jumbo o en Home Center, ver a determinada hora del día cuántos cajeros tengo yo en ese momento funcionando, cuántas cajas tengo funcionando, hasta cosas como, por ejemplo, fíjense ustedes, quienes hayan ido al Parque del Café y se hayan montado en la montaña rusa, se habrán fijado que hay un letrero que dice: a partir de este punto de la cola, el tiempo de espera es de 30 minutos o de 35 minutos. A ese sistema de la cola de la montaña rusa le han metido estos estudios de teoría de colas, y por lo tanto ya saben que cuando la cola va por determinado sitio, una persona entonces puede demorarse en llegar tanto tiempo. En el caso de que alguno de ustedes vaya a los parques de Disney, allá pues en la Florida o en California, se darán cuenta de que constantemente están utilizando esto, es decir, ellos a cada rato están actualizando los tiempos que uno se demora en cola, y si se dan cuenta, cada vez que dan entrada a una atracción y ustedes pasan, los están contando y están tomando tiempos. Entonces esto se utiliza cantidades pues en la vida real. El otro caso, este es muy conocido por sus compañeros de ingeniería industrial, es la parte de sistemas de procesos. Cuando yo tengo, pues por ejemplo, una línea de producción donde tengo entonces varios procesos, tengo en un principio acá una entrada y entonces se le hace un determinado proceso a la materia prima, luego entonces acá otro proceso y otro proceso hasta que finalmente pues ya tenemos la salida. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Acá lo que se trata de ver entonces es el desempeño, es decir, de nuevo el throughput, cuánto demora el material desde la entrada a través de todos los procesos hasta la salida. Y uno podría ver en estos puntos intermedios si existen cuellos de botella, es decir, si este proceso, el 1, trabaja mucho más rápido que el proceso 2, finalmente acá se va a comenzar a acumular material y pues en ese momento tendríamos problemas pues para almacenar todo ese material en la planta, puede ser además un riesgo, puede ser pérdida de plata. Entonces acá la idea es cuadrar esto de manera que sea lo más eficiente posible, es decir, que no haya retenciones ni cuellos de botella en ninguno de estos procesos intermedios, y entonces la producción se haga de la manera, digamos, más ordenada posible, sin tener pues todos esos tiempos de espera. El otro tipo de sistema o de sistemas que se pueden simular mediante teoría de colas son lo que son redes y sistemas de conmutación, es decir, son sistemas donde nosotros tenemos una serie de conmutadores o switches, acá lo llamamos, que están interconectados de diversas maneras en una determinada topología, y hay unos sitios que se llaman puntos de acceso, que son los que nos permiten entonces pues como tal acceder a la arquitectura. Ejemplos de estos, pues las redes de datos que ustedes ya manejan pues con mucha soltura. Ejemplo, digamos, el principal ejemplo que hay es el Internet. La red telefónica también trabaja de esta manera, y pues algo ya digamos por fuera del mundo de los computadores, las autopistas y los sistemas viales también funcionan de esta manera. Aquí, ¿qué estamos buscando medir? Por ejemplo, si yo me estoy desplazando, digamos que estoy hablando de los casos de las autopistas, y me estoy desplazando de este punto que digan ustedes es el Unicentro, hasta este otro punto que digamos es Menga, al norte de la ciudad. Entonces yo en este caso
quisiera o pudiera decir, listo, me interesa saber cuál es el retardo, es decir, si de algún, es decir, en desplazarme de aquí hasta acá, cuánto me demoro, si hay posibilidad de bloqueo, es decir, pues que las vías estén pues tan ocupadas o demás que sencillamente el sistema ya no pueda más y se pare por completo. Probabilidad de pérdida, bueno, acá en el caso de los carros, pues digamos que pérdidas, pues así no tenemos, pero en el caso de los datos, ahí sí se podrían dar pérdidas, es decir, algún paquete se corrompe, se queda desviado, en fin, no llega al sitio donde debería llegar. Y en cuanto a diseño, nosotros podríamos estudiar cosas como la topología, el enrutamiento, la capacidad de la red. Entonces fíjense que esto es un tema que nos concierne tremendamente y del cual pues podemos sacar mucho provecho. Arrancando ya pues un poquito acerca de conceptos básicos, todo sistema de colas tiene dos cosas. Tiene un servicio, en este caso, digamos el caso de la cola del banco, el servicio es el cajero, como tal, o la estación de servicio es el cajero, y todos estos señores acá van entrando a esta cola y van esperando entonces a que les llegue su turno para que el servicio los atienda. Entonces, en un esquema de cola siempre vamos a tener las colas pues en los libros que tratan acerca de esto. Pueden revisar en la bibliografía del curso el libro de Robert Tassi. Se representan así. Este de acá es el servidor, este de acá es la cola. Tenemos un proceso de llegadas, es decir, de alguna manera lo que va entonces entrando al sistema, y un proceso de servicios que ya toma el cliente que llegó acá a la cola, lo atiende y lo saca del sistema. Entonces recuerden, tenemos esos dos conceptos básicos, servicio y encolamiento. Otro concepto que ustedes ya conocen también es la disciplina de encolamiento, es decir, cómo voy a hacer yo para atender a estos clientes que llegan a mi cola. Ustedes ya conocen varias de estas y las han visto en sistemas operativos. Hay, por ejemplo, una estrategia que se llama FIFO, que es la normal pues para las colas como tal, es decir, primero en entrar, primero en salir. Hay otra estrategia que se llama LIFO, que es la que se utiliza en las pilas, es decir, último en llegar, primero en salir. Hay otra estrategia que se llama colas con prioridades, que pues quienes hayan visto, por ejemplo, el curso de redes convergentes habrán podido estudiar, y así sucesivamente, sencillamente ver el orden que yo tomo para atender todos estos clientes que me van llegando. Cuando miren ustedes teoría de colas en un libro, van a encontrar que los sistemas de colas se los refiere con esta notación. Son varias letras o varios símbolos separados con slashes. Hay mínimo tres. Estos dos finales de acá, la N y la P, son opcionales. Entonces, el primer dato que van a encontrar acá es la manera como se comportan las estadísticas del proceso de llegada, es decir, cómo llegan mis clientes al sistema. El que está aquí simbolizado con la W me indica las estadísticas del servidor, es decir, cómo va a ser mi servicio. Este acá indica el número de servidores. Y los dos parámetros opcionales, el N les dice el número máximo de clientes que tiene el sistema, y la P el tamaño de la población de usuarios. En estos datos de acá, de las estadísticas del proceso de llegada y de las estadísticas del proceso de servicio, tenemos unas letras que se pueden utilizar. Tenemos, por ejemplo, la M, acá indica estadísticas markovianas, es decir, procesos sin memoria, y continuos además en el tiempo, es decir, una llegada, un servicio puede ocurrir en cualquier momento, no tenemos tiempo ranurado. Otra posible que tenemos acá es la D, indica estadísticas determinísticas, es decir, ahí ya no tenemos ninguna probabilidad, sino que
los objetos llegan al sistema o salen del sistema a intervalos regulares. Luego tenemos estadísticas generales o arbitrarias. Y finalmente, estadísticas geométricas. Estas estadísticas geométricas se emplean cuando estamos utilizando sistemas en tiempo discreto, es decir, donde las salidas o las entradas están limitadas a determinados puntos dentro de un slot de tiempo. Ejemplos, pues, que tenemos de esa notación, fíjense, tenemos este acá, MM1, donde nos está indicando entonces que las llegadas son markovianas, es decir, en tiempo continuo, las salidas son markovianas también, y tenemos un solo servidor. Este otro, por ejemplo, tenemos llegadas markovianas, servicios determinísticos, es decir, se está sirviendo sencillamente cada X tiempo que ya está determinado. Tenemos un servidor y nuestro sistema puede tener máximo 100 clientes adentro. Si llega algún cliente más en ese momento, pues ya tendríamos un bloqueo. Entonces, cuando ustedes estudien en libros de probabilidades, van a encontrar esta notación, de tal manera pues que en ese momento ya la tienen ustedes clara. Vamos entonces ahora a arrancar con el estudio de los sistemas de colas MM1, que son, digamos, de los más sencillos de entender y tienen una gran cantidad de aplicaciones. Como les dije, es muy sencillo. Con un sistema MM1 nosotros podemos representar, por ejemplo, el sistema de la fila del banco o de la fila de la montaña rusa allá en el Parque del Café, un buffer de paquetes en un enrutador, y como ya les decía antes, eso lo implica la M, las llegadas y los servicios pueden ocurrir en cualquier momento, es decir, no están limitados a que tengan que ocurrir en un X slot de tiempo. Entonces en ese caso estamos hablando de un sistema de colas en tiempo continuo. Recordando por allá un poco de los cursos de probabilidades que vieron ustedes al inicio de su carrera, resulta que todos estos sistemas que estamos tratando por acá son gobernados por variables aleatorias, es decir, las llegadas pueden ocurrir, digamos que este es el cliente 1 y este es el cliente 2. Entonces puede ser que entre el cliente 1 y el cliente 2 haya no más esta distancia, pero entre el 2 y el 3 puede haber esta, entre el 3 y el 4 esta, entre el 4 y el 5 esta. Entonces esos intervalos entre llegadas se comportan como una variable aleatoria, y ustedes recordarán que las variables aleatorias tienen distribuciones de probabilidad. Muy bien, pues hora de recordar. Cuando estamos hablando, en este caso, de tiempos entre llegadas o servicios, es decir, si yo tengo por acá un eje de tiempo y por acá entonces tenemos la llegada 1, luego más adelante tenemos por acá la llegada 2, luego por acá la llegada 3, acá la llegada 4, y ustedes toman entonces estos deltas de t que tenemos acá, delta de t1, delta de t2, delta de t3, y ustedes entonces se pusieran a tabular estos datos y tratar con algún paquete estadístico de ajustarlo a una distribución, se darán cuenta que esos tiempos entre llegadas o los tiempos entre servicios también están distribuidos mediante la distribución exponencial, que ustedes recordarán por allá de sus cursos de probabilidades. Tiene una forma como esta, más o menos, con una cola muy larga, donde este pico por acá viene siendo entonces la media. Muy bien. Por otro lado, si ustedes toman, en lugar de los tiempos entre llegadas o servicios, toman la cantidad de servicios o llegadas en una unidad de tiempo, es decir, ustedes dicen, listo, en mi cola
acá, pintamos pues nuestros, y en este sistema de colas llegan 20 clientes por hora. Listo. Este 20, en este caso, es la media de una distribución Poisson. Ustedes recordarán que la distribución Poisson se emplea básicamente para contar llegadas o contar número de eventos en X periodo de tiempo. Por ahí pues entonces si no lo recuerdan bien les remito a su libro de probabilidad. Pero pues acá en este caso el número de servicios por una unidad de tiempo está distribuido Poisson. Entonces fíjense que en un sistema de colas tenemos dos procesos aleatorios. Uno que gobierna las llegadas al sistema, ¿sí? Y otro que gobierna los servicios. Bueno, ahí se los marqué al revés, pero no hay ningún problema. Es decir, en este caso las letras están bien asignadas. Entonces, la cantidad de servicios que tenemos por unidad de tiempo lo vamos a llamar mu, y a la cantidad de llegadas que tenemos por unidad de tiempo lo vamos a llamar lambda. Entonces recuerden, en este caso lambda está asociado con las llegadas, mu con los servicios. Esto nos permite calcular una cosa que se llama la carga del sistema. La carga del sistema no es otra cosa que lambda sobre mu. Es decir, ustedes cogen y dividen esos dos valores. Hay una cosa, y es que para poder que este sistema de colas sea estable, ese ρ les tiene que dar siempre menor que 1. ¿Por qué? Porque si el ρ es mayor que 1, querrá decir entonces que la cantidad de llegadas es mucho mayor que la cantidad de servicios que estamos teniendo pues en el sistema. Por lo tanto, la cola va a crecer hasta el infinito, y en ese momento tendrían ustedes un sistema que se les salió completamente de control. Muy bien. Acá tienen para referencia una formulita que les puede servir para calcular la media de clientes en el sistema. Ahí lo tienen, es básicamente ρ sobre 1 menos ρ, y la varianza de clientes en el sistema, que es en este caso ρ sobre 1 menos ρ al cuadrado. Otra cosa que nos interesa saber aquí es la distribución del número de clientes en el sistema, es decir, qué probabilidad hay de que haya un cliente en el sistema, 2 clientes, 3 clientes, 0 clientes. También es posible pues hacerlo. Entonces, para en este caso calcular la probabilidad de que el sistema sea vacío, ustedes emplean esta expresión. Pi sub 0, esa es la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema, se calcula como 1 menos ρ. Y la probabilidad de que haya un sistema, de que haya n clientes en el sistema, la calculan así, de esta manera, ρ a la n por 1 menos ρ. Fíjense que la fórmula general pues para el 0 también se nos cumple pues en este caso, ya que podrían memorizar esta y listo. Van entonces a hacer ustedes este ejercicio. Fíjense, acá les he puesto diversos valores de ρ. Este ρ de 0,5 podría lograrse, por ejemplo, llegan 10 clientes por hora, salen o se sirven o se atienden 20 clientes por hora. Entonces eso nos da un ρ de 0,5. Tenemos acá otro valor, ρ de 0,7, y tenemos también un valor de 0,9. Entonces la idea es que con estas expresiones que hemos visto antes, calculen ustedes la media de clientes en el sistema, la varianza, y calculen la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Háganlo también para 0,7 y háganlo también para 0,9 e interpreten los resultados, es decir, fíjense a ver qué pasa cuando ustedes calculan esos valores y qué quiere decir que estos valores sean más o menos altos. Detengan el video un momento para poder hacer acá entonces los cálculos, y cuando ya los tengan listos, entonces regresamos.
Confío completamente en su honestidad. Hagan primero los cálculos y después entonces los discutimos. Muy bien, espero entonces pues que ya hayan hecho los cálculos. Vamos a ver los cálculos pues acá, o los resultados que me dieron después de aplicarle Excel a esas formulitas que vimos. Fíjense que cuando el RO es de 0,5, ¿qué nos dice? Como valor medio tenemos un cliente en el sistema con una varianza de 2. Si ustedes sacan raíz cuadrada de 2 es 1.41. Quiere decir que vamos a tener 1 más o menos 1.41 clientes en el sistema. Es decir, fíjense que pues, vamos a tener entre 1 y 2, básicamente. La probabilidad de que el sistema esté vacío, es decir, que no tengamos clientes para atender, es de 1 medio. Luego que haya un cliente en el sistema, 1/4. Esta aquí ya sería 1/8. Y por este lado entonces tendríamos un 16avo. Fíjense entonces que la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, el sistema va a estar vacío. Y pues otra cuarta parte del tiempo vamos a tener un cliente. El resto de estas probabilidades, si ustedes siguen calculando, podrían hacer como ejercicio el piso 4 o demás, se darán cuenta que son todavía más bajitas. Es decir, este sistema se comporta de manera bastante estable. Poco eficiente, ¿sí? Porque va a estar ocupado o va a estar desocupado la mitad del tiempo. Veamos a ver qué pasa con el RO de 0,7. Fíjense que en este caso la media de clientes en el sistema es 2.33 y la varianza ya nos ha subido a 7.78. Quiere decir en ese caso que vamos a tener más o menos 2 clientes en el sistema. Acá ya la probabilidad de que el sistema esté vacío es 0,3. De que tengamos un cliente es 0,21 y de que tengamos 2 es 0,14. Entonces, fíjense que si aquí esta distribución nos caía prácticamente así, acá ya tenemos una curva que es un poco más plana, es decir, así, y con esta parte de acá más elevadita del 0. Ahora bien, con el 0,9, fíjense que ya tenemos una curva que es casi recta. Es decir, tenemos una media de 9 clientes con una varianza de 90. Es decir, 9 más o menos 9. Es decir, podemos tener entre 9 y 18. Y fíjense que el hecho de que la varianza sea muy alta nos está indicando que el sistema se va a comportar de manera bastante caótica. Acá tenemos solamente un 10% de probabilidad de encontrar nuestro sistema vacío, y acá estas probabilidades, fíjense que se parecen bastante al 0,1, es decir, por eso les pinto pues acá la gráfica más o menos lisa. Como ejercicio, pueden ustedes poner el RO en 0,99 y darse cuenta qué le pasa a estos números. Pueden también ensayarlo a ponerlo más bajo con 0,4, 0,3 y fijarse entonces cómo se comporta el sistema. Muy bien, entonces recuerden lo que hemos aprendido. En este caso hemos aprendido la motivación de lo que pues nos lleva a estudiar los sistemas de colas. Vimos entonces conceptos y terminología común que se emplea para este asunto, y como última cosa vimos entonces ya lo que son los sistemas de colas MM1. Entonces hagan estos ejercicios que les sugiero en Excel, es decir, jueguen con los números y dense cuenta cómo les afecta el hecho de que el RO sea más o menos alto. Recuerden que estoy entonces en contacto por ustedes por correo electrónico. Pueden hacerme cualquier pregunta o preguntarme cualquier inquietud que tengan.
Y para el próximo miércoles entonces les estaré publicando un video de cómo hacer la primera experiencia pues de simulación de simulación de redes de computadores empleando la herramienta Extenda. Les voy a pedir entonces que para esa clase del miércoles se pasen por mi oficina en lo posible para poder instalar el Extenda. Pues obviamente ese software licenciado yo no se los puedo dejar pues montado en ningún sitio. Tengo que instalárselos individualmente en cada uno de los computadores de ustedes. Listo, como les digo, si tienen cualquier duda entonces me consultan. Espero que estén muy bien y entonces hasta la próxima.